Buen día amigas y amigos desde el Centro de Producción Ojo de Agua, La Milla Verde, con el ingeniero Adrián Cavazos Gómez y Andrés. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Andrés, ¿qué ¿Qué novedades? tal? ¿Todo bien? ¿Qué novedades, Oye, Andrés? pues ahora ¿Todo bien? ¿Todo utilizando bien? estos métodos modernos, vamos a ver cómo Ajá. nos va, Adrián. Pues órale, muchos nos han preguntado de qué se trata, pero ya les contaremos. Oye, Ujú. fíjate bien interesante, hoy estamos grabando el séptimo episodio, por Ajá. así decirlo, de La Milla Verde, y hoy decidimos hacer tema libre. ¿Qué les parece? Órale, Me parece bien. perfecto. Órale, órale. Ujú. Mira, A fíjate ver. que mucha gente nos pregunta cuando hablamos de los beneficios ambientales y todo lo que hacen los árboles por la humanidad y por el medio ambiente, y nos preguntan cómo está el tema de que los árboles capturan carbono o Fija. secuestran carbono, Ujú. y bueno, hay esa duda, o sea, ¿cómo se da ese proceso o en qué se basa? Así es. Bueno, pues todo empieza con el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, es un proceso que nos vamos por acá. Por aquí nos vamos, mira. Órale. Es un proceso en donde pues ya tiene millones de años sucediendo desde que las algas comenzaron en los mares, y es el proceso donde se fija CO2, es el término más utilizado. El tema del secuestro del CO2 pues ya se está manejando con unas tecnologías nuevas que son artificiales, ¿no? Pero el tema de fijar el CO2 es lo que aquí los arbolitos que están viendo, es lo que ellos hacen todos los días, obviamente mientras haya Buenos luz. días. Buenos días. Es muy importante el tema de la luz, y que El ahorita vamos tema, a profundizar el más. tema que platicas de la fotosíntesis Ujú. es muy interesante. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Dónde se da? ¿Cómo se da? ¿Cuál es el proceso por el cual formación de la energía solar a, a nutrientes? ¿O qué es la Ajá. fotosíntesis? ¿Dónde se da? ¿Y qué partes de la planta están involucrados en eso, Adrián? Bueno, primero que nada hay que mencionar que la fotosíntesis ocurre en varios lugares, pero el más específico en los cloroplastos, que son las células encargadas de hacer la fotosíntesis gracias a la clorofila. La clorofila es un, por así decirlo, un conjunto de productos que es la que conocemos que es de color verde, la clorofila que a veces venden por ahí. Y bueno, en estos cloroplastos hay dos ciclos muy importantes, que es la fase luminosa y la fase oscura, que es el ciclo de Calvin. Pero sí, en pocas palabras, lo que sucede es que agarramos agua, CO2, y con la luz se cataliza una reacción en donde de ahí sacamos hidrógeno, electrones, y bueno, de ahí producimos el ATP y el NADPH, que después ahí es donde liberamos el oxígeno a la atmósfera. Muy bien, entonces Ujú. llega la luz a la hoja, al folíolo, Ajá. ¿sí? A lo que viene siendo la parte del haz. Llega la luz, le Ujú. impacta el cloroplasto, ¿sí? Ajá. Y con el agua le extrae el oxígeno Así es. y le extrae el hidrógeno. El oxígeno que liberó eh, prácticamente lo libera el ambiente, Así es. lo libera el ambiente. Ujú. Y el hidrógeno y lo utiliza en el proceso del ciclo de Krebs para producir. ¿Qué produciría en este caso allí? En este caso se produce una molécula de G3P, que es gliceraldehído 3-fosfato, y de ahí se pasa a hacer lo que es las azúcares, ¿verdad? Ok, o sea, los Los azúcares, sacarosa, fructosa, todos los almidones y también almidones, así es. celulosas y todo. De ahí se pasan a otros procesos en donde ahí mismo lo que se produzca en las hojas se traslocan a los tallos y a las raíces. Ok. Muy importante saber. Entonces, por eso se dice que captura el Ujú. carbono, porque todo ese dióxido de carbono lo transforma en madera, hojas, tallos, Así es. frutos, semillas, Raíces. raíces, e inicia ese gran ciclo que, bueno, Ujú. que inicia lo que viene siendo la Claro. fotosíntesis, que es Ahora, uno de los, vamos a decir, reacciones químicas más importantes y dadoras de vida del mundo. así es. Ahora es importante mencionar cómo eh, suceden estos intercambios gaseosos. Los árboles en las hojas
tienen estomas. Es un organelo encargado que también tiene la capacidad de abrirse y cerrarse, en donde por ahí liberan un poquito de humedad, agua, evapotranspiración, pero sobre todo que por ahí entra el CO2 y por ahí sale el oxígeno en el día. En el día, en la noche se invierte, ¿verdad? Así es, en la noche, como no tenemos esta luz, aquí sí sucede el proceso de respiración celular que nosotros mismos hacemos los humanos, los hacen también los árboles para sobrevivir y para obviamente enfriarse también. Se consumen todos los ATPs que hicieron y consumen oxígeno. Ahora, algo bien interesante. Entonces, podríamos decir que el CO2 es un nutriente, un alimento para los árboles. Totalmente. Lo Órale. necesitan los árboles. Si no tuvieran el CO2, no funcionan los árboles. Ok. Y al igual que el agua. Al igual que el agua. Entonces, es importante que haya árboles en las ciudades para bajar los niveles de CO2 y para que liberen humedad también. Claro. Y eso genera un microclima porque lo liberan por los folíolos, por las estomas que están en el en vez de la hoja. Ahora, Adrián, la clorofila, que es la sustancia verde que está en los cloroplastos y en las hojas, ¿sabías tú que es muy similar a la sangre? Al fluido hemático. Órale. Por los glóbulos rojos, ¿verdad? Sí, nada más la diferencia entre la clorofila y los glóbulos rojos es el centro de la molécula, que la sangre o los glóbulos rojos tienen fierro o hierro, y la clorofila tiene magnesio. Órale, sí, entonces, el color realmente no es que sea color verde o rojo, es el color que ellos no absorben, ¿verdad? Definitivamente es el color que refleja. Que no lo están Exactamente. Pero ese proceso fotosintético es el que ha venido dando la vida y ha venido regulando inclusive el clima mundial. ¿Sabías tú dónde se produce la mayor cantidad de oxígeno en el mundo? Pues sí, pero tú crees que muchos a lo mejor no lo saben, ¿verdad? Pero realmente es en los océanos. Órale, en los océanos. El 70%. El 70%, amigas y amigos, del oxígeno se produce por las algas verde-azul o las cianofitas, ¿verdad? Que son las encargadas de producir la mayor cantidad de oxígeno. Oye, ¿qué te parece si nos vamos por aquí? Mira, está espectacular aquí, Adrián. A ver. Y aquí vamos a ir viendo ese proceso de la captura o secuestro, que hay algunos investigadores que nos dicen que es secuestro, que es captura. Todo esto que vemos aquí abajo, que son las hojas ya otoñales, porque ya estamos en otoño. ¿Ya empezamos el otoño? Ya esto es regresar ese carbono que se secuestró al suelo. Así es, se está reincorporando y eso va a volver a ser nutrientes de materia orgánica en el suelo y así, eso es un ciclo, ¿verdad? Pero ya no está como CO2 en la atmósfera. Entonces es lo importante de tener árboles en la ciudad, que debemos de fijar todo ese CO2 que producimos por el tema del vehículo, las fábricas, entonces todo esto lo estamos reincorporando a la tierra. Muy bien, entonces si nosotros tenemos muchos árboles en la ciudad, vamos a bajar la cantidad de CO2, vamos a aumentar la calidad del aire, obviamente vamos a tener más oxígeno, además de que vamos a limpiar como un filtro de las partículas suspendidas, vamos otro beneficio ambiental, a regenerar la fauna, las aves, los pequeños mamíferos, ¿sí? Y además también la visual, o sea, además obviamente de bajar la temperatura del suelo, porque los árboles, como regularmente se están enfriando por sus procesos fisiológicos, vamos a decir, las áreas pedestres, las áreas donde se caminan, las banquetas, las aceras y las calles están frescas porque el árbol está absorbiendo toda esa energía lumínica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves, Andrés? ¿Cómo ves todo ese proceso fisiológico de las plantas? Es muy interesante saberlo, ya que en mi opinión, y bueno, creo que ustedes van a coincidir conmigo, es uno de los procesos químicos más importantes para la vida, es esencial totalmente. Y es el día a día, ¿verdad? No nos damos ni cuenta ni nos ponemos a observar, pero todos los días está sucediendo. En todo eso verde que vemos, esta es la fotosíntesis, la clorofila trabajando
para tener un mejor mundo para nosotros. Claro, y en estos lugares, vaya, en otros países, los productores de árboles como nosotros, pues obviamente no nada más son premiados, sino, bueno, no nada más son bien vistos, sino son hasta premiados. Claro. En los Países Bajos, en Europa y en muchos lados, los productores de árboles, las personas que desarrollan plantas de ornato y plantas forestales, son vistos Con muy buenos ojos. así es, con muy buenos ojos, y son muy privilegiados por los gobiernos y por vaya, vamos a decir, las empresas, porque saben que ahí está el sustento y la secuencia para mantener ciudades con aire limpio y ciudades no nada más con aire limpio, sino con una cara bonita, una Claro. belleza, ¿verdad? Los árboles dan un toque, una plusvalía mucho mayor a cualquier ciudad o proyecto, ¿no? Es algo muy interesante cómo un árbol puede incrementar el valor de una ciudad simplemente por la vista. Claro. Entonces son innumerables la cantidad de los beneficios ambientales, amigas y amigos, y la verdad es que podemos pasarnos aquí horas platicando de la clorofila, horas platicando del ciclo de Kevin. La verdad no queremos atiborrarlos de datos. Yo hace muchos años que llevé la materia de fisiología vegetal, botánica y botánica general, pero ahorita hay estudios muy precisos con muchos datos duros, que son impresionantes de cómo se está desarrollando en los nuevos análisis y los nuevos experimentos que hay para hacer producir los cultivos con mayor vigor y esto trasladarlo a la agricultura de tal manera que moviéndole un poquito en los invernaderos, inclusive se inyecta CO2 en los invernaderos para tener mayores rendimientos. Se cambian los ciclos de la luz, o sea, ciclo largo, ciclo corto. Se modifican, amigas y amigos, el color de los invernaderos, la inyección de CO2 para modificar el tema de la fotosíntesis, ¿verdad, Adrián? Así es, ahora que tuve la oportunidad de estar en los invernaderos de Almería, España, allá ya tienen muy avanzada la investigación acerca de los invernaderos, los ambientes controlados, más que un poquito más específico, el ambiente controlado en todos los cultivos que dejan pues alimento, todo eso, el inyectar CO2, el revisar niveles de CO2 en los invernaderos es muy importante. Pasaban algunos invernaderos en Holanda que eran tan herméticos y no consideraban tanto la ventilación que empezaron a ver que las plantas del centro crecían menos y no se daban cuenta por qué, si tenían la misma cantidad de nutrientes. Bueno, pusieron detectores de CO2 y se dieron cuenta que el CO2 del centro del invernadero se acababa. Okay. Estaban muy bajas partes por millón, entonces tenían que suplementar el CO2 y así es como llegaron a rendir y producir mucho más. De hecho les cuesta mucho porque ellos ese CO2 muchas veces lo sacan del proceso de combustión. Claro. O sea, tienen combustión para sus generadores, pero el CO2 no para calentar, ojo, el CO2 resultante de la combustión, o sea, de lo que viene siendo el escape, el mofle, como le podríamos decir, del motor, de los gases de escape, se los inyectan en los invernaderos como CO2. Así es. Interesantísimo. Y con esos motores calientan, hacen calentadores, porque bueno, esas partes del norte es muy frío, tienen que aumentar las temperaturas. Entonces es un ciclo muy interesante de reciclaje de todo el tema del CO2 y encima de eso pues ponen iluminación muy específica que trabaja la fotosíntesis, que es en el color de los azules a los morados, es donde trabaja mucho mejor la fotosíntesis. Oye, pues mira, estoy maravillado con la milla verde. Lo único es que yo no me vine verde, ustedes sí se vinieron verdes. Como que ya sabían y ya estaban preparados. Claro, traemos el uniforme. Claro, traen el uniforme de la milla verde. Para la próxima semana yo me traigo la mía. Regularmente estamos grabando la milla verde los sábados. Pero ya vamos a empezar a invitar a gente que sí conozca. Porque sí, nosotros pues, estas primeras 6, Andrés, nomás las hicimos nosotros, como dijo Chichas. Ahorita empezamos en poquito. Pues es momento de hacer, como dicen los gringos, el call out. ¿A quién vamos a invitar? ¿A quién vamos a llamar? ¿Y qué invitamos desde esta cápsula? Mira, tenemos a muchas personas, pero necesitamos 2 cosas nada más.
que no sean políticos, o sea, que no tengan miras políticas Ajá. y que puedan caminar, pues vámonos por acá, por este lado, que puedan caminar la milla. Órale. Porque pues, yo quisiera invitar a muchos de mis maestros que están en buen estado, en buena forma física, pero también el caminar hace más interactivo esto. Entonces, vamos a ir viendo a una persona de riego. Vamos a ir viendo en invitar a alguien que sea experto en cuestiones de riego o en cuestiones de cítricos. ¿Qué te parece? Órale, ingeniero Lugardo García. Ándale, el ingeniero Lugardo García. Que hoy cumpleaños. Treviño, oye, sí. Bueno, hoy, pero esto lo vamos a pasar hasta la próxima semana. Sí, Después porque hoy no va a venir. hoy nos traemos al ingeniero Fermín Montes, que fue Claro. maestro, director de la universidad, de la escuela. Sí, hay que ir enriqueciendo esto con personajes. Yo quisiera traer aquí al agricultor, Claro. a Chava que- Palazuelos, el diamante verde. sí. Sí, Ahorita no nos va ni a hablar, ya acaba de trillar, entonces. se me no, hace ahorita que- trae dinero, Sí, trae no. bastante dinero. A traernos algún aguacatero, algún tomatero, Ujú. sí, y gente de producción de planta de ornato. Ujú. Sería interesante traernos a alguien de Cuautla, que hay gente muy valiosa y con mucho expertise por allá. ¿Y por qué ¿Verdad? no también invitar a alguien que tenga que ver con la calidad del aire? A ver si del observatorio del aire de Monterrey, Oye, por sí. ahí, creo que Selene Martínez, la directora, no sé, quién nos pueda. Muy buena idea, muy buena idea. También hay que invitar a Cosijopi, Ah, sí, bueno, a pues es Cosi. que él trae mucha chamba y andaba. pero es un tipazo y le sabe. Ajá. Antes, hace 10 años era un entusiasta, ahora es un Es experto, un conocedor. es un conocedor. Y él sabe mucho y ha venido aquí a trepar todos estos árboles que están viendo aquí, los aguacates. Entonces, bueno, también lo invitamos, ojalá pueda venir. Y si no lo traemos, como dicen, a la fuerza. Sí va a venir, le va a gustar la idea, le va a gustar el Claro. proyecto. Vamos a ver cómo sale este método interactivo con esta cámara. Es una versión diferente. La intención no es estar saliendo los personajes, pero sí vamos a probar esto. Órale, perfecto. Pues hoy terminamos el tema de la fotosíntesis, espero que les haya gustado. Y a ver, ahora sí se aceptan sugerencias para el próximo. Ya tenemos elegido el próximo, está muy interesante, no se los vamos a decir, va relacionado con los árboles y las estaciones del año. Ok. Sí, es un tema muy bonito, Aprovechando que vamos entrando otoño. aprovechando el otoño, pero es algo que les va a gustar. Órale. Adrián, muchas gracias. Andrés, gracias. A la orden. Excelente. Vamos a darle porque viene bonito. ¡Vámonos! ¡Vámonos!